Os voy a recomendar un libro muy especial y que a mí me ha causado una muy buena sensación, ¿no? Es de esos libros que luego quieres dejar en tu estantería de tu casa, ¿no? Es el libro titulado El tigre, de John Byland. Cuenta una historia de supervivencia y de lucha en un entorno muy hostil. Es la historia de un tigre que se convierte en un devorador de hombres y que, bueno, parece seleccionar a sus víctimas, acecharlas y cazarlas. Cuenta la historia no solamente del tigre, sino de esta remota región de la Rusia oriental. Algunos de vosotros os sonará la novela Dersu Uzala de Vladimir Arseniev. Bueno, pues la acción discurre en ese entorno, en esa taiga rusa. Y bueno, pues no solamente se habla del tigre, de su historia natural, de su convivencia con el hombre a lo largo de los siglos, sino que también habla de la problemática ambiental y, por supuesto, sin perder de vista esa lucha, esa persecución hombre-tigre, y que tiene un desenlace sorprendente y que seguro que os gustará a todos.